Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este jueves 25 de abril. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarlos, un gusto saludar al auditorio, listos para comenzar. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia. Y acá estamos también con Armando Ojeda. Bienvenido, Armando, buenas noches. Gracias, amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarlos esta tarde-noche. Aquí estamos listos para empezar cuando ustedes digan. Bueno, pues estaban revisando los escenarios de seguridad en todos los estados del país, porque pues ya faltan 38 días para las elecciones. Y ante la violencia que, como usted sabe, en varios estados incluso ha tocado a actores políticos, candidatos a cargos de elección popular, se está elaborando un diagnóstico para, pues supongo, implementar operativos adicionales, ¿sí?, en esos estados donde claramente se ve la intervención del crimen organizado. Hay una lista, y no son pocos, Jesús, los estados donde existe riesgo de intervención del crimen organizado en las próximas elecciones, Sí, y eso es preocupante. Sí, claro, y además yo creo que no es que exista riesgo, sino que ya se están viviendo las consecuencias de esos riesgos en el proceso electoral. Están marcados como Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas. Eso es como muy alto, ¿no? Y en la mayoría de ellos ya ha habido consecuencias, de Zacatecas también, por supuesto. Ya ha habido consecuencias de esta violencia política que pues ha sido acompañada, digamos, de mucha incertidumbre, sobre todo en algunas entidades donde ya no saben en qué momento el crimen organizado puede cobrar la vida, la integridad de cualquier candidato o candidata registrada, de todos los partidos políticos, porque han caído, les ha tocado caer de todos los partidos políticos. Sinaloa se encuentra en riesgo bajo, según esta reporte de Integralia, retomado por el Universal. Pero fíjate que es interesante porque aquí el órgano local ha dicho que hay 10 solicitudes en cuanto a solicitudes de protección por algún tipo de riesgo que han considerado los candidatos y las candidatas participando. Son 10. Y en la última noticia que Línea Directa está cubriendo ahí en el portal está, 2 candidatas del municipio de Lota han decidido dejar de participar en este proceso sin decir necesariamente qué fue lo que pasó, simplemente se bajan del proceso electoral, en pleno proceso electoral. Son candidatas del Frente Amplio por México y la candidata de Morena. Así es, Juan. Sí, pues la mitad, podría decir, bueno, un poco menos de la mitad de las entidades federativas del país aparecen o con riesgo alto o con muy alto, y esto es preocupante. Entonces, que imagínense que la mitad de, ahorita por ahí está la imagen de qué estados, creo que será padre verla para que vea el auditorio exactamente qué estados, pero de nuestros vecinos de Chihuahua, Sonora y Baja Norte están en riesgo alto. Sinaloa, dentro de la región, eso me llama la atención, está en riesgo bajo, que eso es bueno, ¿no?, para los sinaloenses. Lo que podríamos ver y esperar es que estos estados que son altos o muy altos, pues el gobierno en este momento estuviera interviniendo para evitar que haya problemas ahí. Y sí, están de todos los colores, sabores y tamaños, no nada más desde un partido político, porque por ejemplo entra ahí Guanajuato, o Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, o Guanajuato y Chihuahua, que son del PAN, y hay de Morena, y Coahuila, fíjense, los estados del PRI, que es Coahuila el único que está del PRI en estos momentos, está en riesgo muy bajo, pero hay de todos los partidos. Ahí la violencia yo creo que no discrimina, y este informe de los 15 estados donde se espera un riesgo de violencia alto, muy alto, yo creo que sí es preocupante, pero lo están diciendo a tiempo. Esto es importante, al menos hay un estudio que te está diciendo con tiempo y justificación que puede venir violencia en estos estados. Yo creo que las autoridades podrían tomar medidas y cartas antes de que esto se pueda hacer, digamos, una realidad. Así es, Armando. Bueno, en estos momentos estamos viendo un hecho histórico en materia de inseguridad política. Mientras hablas, está ahí precisamente de la imagen, sí, de claro, Integralia, que ya citaba Jesús y Juan. Gracias. Esa es la imagen. Fíjate, lo digo yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, como diríamos en la conjugación del verbo. La realidad es que todos lo decimos, todos lo percibimos, todos lo comentamos, porque el manejo en los medios ha sido masivo y ha sido un hecho mediático el que estamos viviendo
un acontecimiento sin precedentes en materia de violencia político-electoral. Pese a que ha habido magnicidio como el de Colosio, no se iguala al 94 lo que se está viviendo en estos momentos en todo el país. Son al menos 15 estados con focos rojos en materia de seguridad. Los 5 más inseguros o con mayor violencia electoral, según el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Así los clasifica. Pero están también Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Sonora, Colima y Zacatecas. Ahí están también con hechos ya presentando hechos violentos. En Guerrero, precisamente en Guerrero, pues recordemos recientemente la propia candidata Claudia Sheinbaum fue interceptada por un comando de encapuchados en Chiapas, sí, en Chiapas, en una comunidad de la zona serrana de Chiapas, ahí llegando a la frontera. Pues bueno, a Tapachula. Esta semana. Sí, y bueno, se hizo una controversia porque el presidente salió a decir que había sido un montaje, que no era cierto, pero le responden las personas que no era montaje, que eran ellos, y que fueron obligados por un grupo delictivo de los que predominan en esa zona a salir a pedirle eso, a decirle eso a la candidata. Imagínate nada más esta situación que se está presentando tan delicada, tan grave, que ya se involucra incluso a una candidata a la presidencia de la República. Eso es Jesús. Sí, no solo pensando en el futuro, porque ya hechos consumados en el estado de Guerrero van 73 actos violentos, que puede ser desde una amenaza hasta el homicidio de un candidato o candidata. En Michoacán 56, en Morelos 36, en Chiapas 34 y en Jalisco 32. Pero una cosa interesante, eso es solo de lo que se tiene conocimiento por el hecho o por la denuncia. Pero por ejemplo, en el estado de Chiapas, este tema de lo que le pasó a la candidata Claudia Sheinbaum, que debe de ser considerado, por supuesto, un acto de violencia política cuando te interrumpen personas en ese estilo, no entra en esta cuenta. Por ejemplo, es decir, ¿cuántos casos hay más que suman una cifra negra que está por encima de las cuentas o las contabilidades que puede llevar una consultora a través de las denuncias presentadas o de los hechos públicos? Es decir, la verdad es que es un proceso muy violento. En particular, dice esta misma consultora, se ha convertido en el año electoral más violento, superando casi al doble por lo ocurrido en el 2017-2018, que en total habían tenido como 320 actos, ¿no? Ahorita ya vamos por los 500. Sí, ahorita vamos a ver de nuevo la imagen, cuáles son los estados en donde más riesgo. Estamos hablando de aquí a la jornada electoral. Esto es 38 días y algunas horas de lo que nos separa de la jornada electoral, que es donde está el mayor riesgo, el día de las elecciones, Juan. Lo que a mí me sorprende aquí es, por ejemplo, ver estados como Chiapas y Tabasco. Chiapas con riesgo muy alto, Chiapas. Y pues sí, porque decimos Chiapas, a veces es Chiapas. Sí. Sí, Chiapas y Tabasco. Me sorprende que estos estados eran por lo general seguros o muy seguros. Y hoy vemos que están en muy alto Chiapas y alto Tabasco. Entonces, algo pasó en estos estados que la violencia se descompuso. Y el caso de Tabasco, por ejemplo, cuando dice el presidente que va de la mano el desarrollo económico, los programas sociales, con la desaparición de la violencia, generación de oportunidades. Tabasco es de los estados que más crecimiento ha tenido en el país y es el estado que está ahí en riesgo, alto. Chiapas es el estado con más programas sociales del país, o de los estados con más programas sociales, al menos en los primeros 3, y estamos viendo que tiene un riesgo muy alto. Entonces es ahí a veces cuando el discurso y la realidad chocan. O sea, ni los programas sociales ni el desarrollo se están alejando de la violencia. Al contrario, vemos, repito, en este tipo de estudios donde pues no es suficiente ni los programas sociales o el desarrollo económico para quitar los temas de violencia, como lo venía sosteniendo el gobierno federal. Armando. Fíjate, hay 3 estados en lista negra en donde han ocurrido hechos más violentos. Mira, está Guanajuato por violencia electoral. Hasta este día suman 44 asesinatos en contra de líderes políticos y candidatos durante este proceso electoral 24. El Estado de México está
pues suman ya 25 asesinatos en contra de personas ligadas al proceso electoral. Y bueno, están pidiendo ya el INE y el gobierno del estado. Acordaron un protocolo de seguridad para todos los candidatos, para los 7,700 candidaturas que hay en el Estado de México, a las alcaldías y legislaturas y regidurías. En Guerrero, en el estado de Guerrero, la lista te indica, pues apenas ayer o hoy asesinaron al exalcalde de Atlixta, se llama el municipio, Marcelino Ruiz, y a su esposa Guadalupe Guzmán, consejera estatal del PRD, y 3 diputados locales están amenazados de muerte y desde hace varios meses no acuden a la sesión del Congreso del Estado, y se ha creado una polémica porque les están pagando su salario como si estuvieran en funciones. Yo creo que entran a través del sistema de internet, no sé, a las sesiones por Zoom, pero ahí está afectando esta situación en Guerrero también. Son situaciones que se están viviendo, la verdad, como decíamos, inéditas en este proceso electoral, que estamos todavía a poquito más de un mes. ¿Qué podría pasar en esta recta final que estamos por vivir? Esperemos que no se incrementen estos hechos, pero apuntan las cosas a que ahí está la amenaza latente de la violencia. Sí, directamente relacionados con el proceso electoral, pues no son pocos, y son, decíamos, 15 estados en riesgo. Han retomado varios medios, Jesús, nacionales, esta información de Integralia, y que hay que decirlo, bueno, son datos como hacen los hechos violentos que se han registrado. Claro, ¿sí? Y además el elemento común no es la situación económica del Estado ni los empleos que se generan. El elemento común son la disputa del crimen organizado en esos territorios. Chiapas se está peleando, Guerrero se está peleando, Michoacán no se diga, por 20 grupos diferentes de bandas de delincuencia organizada, Colima, Zacatecas. Prácticamente, si te pones a ver el mapa, es que además el elemento común que integra las zonas rojas es porque las bandas de la delincuencia organizada de múltiples cosas, ¿no? Es decir, en Guanajuato es huachicol, en Chiapas tema de la frontera y el de tráfico de personas, bueno, cada pero uno tendrá su particularidad, en el norte también. Norte. Si te pones a ver la particularidad en cada uno de los estados, el elemento común, más allá de su situación económica, es el elemento del crimen organizado, las bandas, la disputa entre ellas. Es correcto, sí. Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas. Bueno, Guanajuato ya decíamos, comentaba Estado de México, Tabasco, Veracruz. Veracruz. Está Chiapas también, ¿no? Sí, muy alto, muy negro. Vamos a ir a la pausa, regresamos, estamos hablando aquí de son 15 estados donde se ha detectado riesgo de intervención del crimen organizado, y ya decía Jesús, pues más que riesgo se está dando ya. Es evidente en cuanto a los crímenes en estos estados. Y vamos a hablar del caso de Sinaloa, que no aparece en esa lista, aparece más bien en la lista de los estados moderado, con riesgo moderado o riesgo bajo, ¿verdad? Riesgo bajo, tiene razón. Sí, porque usted lo sabe, pues usted vive en Sinaloa, no hemos tenido realmente incidentes violentos que tengan que ver con atentados contra políticos o dirigentes de partidos políticos o militantes de partidos políticos, salvo el presunto levantón, del cual ya no se ha hablado más, y que la Fiscalía General del Estado ha dicho se continúa investigando en el caso de los 2 militantes del PAS. Vamos a la pausa, nos quedamos en el corte de radio, aquí en redes sociales sin publicidad, y volvemos en unos minutos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Bien, Juan, estamos contigo. Sí, y sí, desgraciadamente en todo el país estamos viviendo esta violencia en contra de los candidatos. El crimen yo creo que votan, el crimen está votando ya, el crimen está tomando partidos, y no se trata de un solo partido político, porque a todos los colores les ha tocado, por desgracia, y cada grupo criminal seguramente tendrá algún tipo de cercanía con candidatos de todos los colores. Ahí sí que no hay discriminación, y ellos pues al final del día también votan, nada más que ellos votan a pistola y el resto de la ciudadanía pues vota nada más con un crayón. Sí, lo más grave y que esperemos no suceda es la intervención de grupos del crimen organizado el día de la elección, en el secuestro de casillas, en la violencia contra
operadores políticos de partidos el día de la elección. Esto sí es preocupante. En esos estados donde ya se han registrado hechos de violencia, pues evidentemente tendrán que montar operativos especiales, hablando para cuidar las casillas. Sí, desde luego que sí, Víctor. Mira, aquí en Sinaloa, afortunadamente, pues la percepción es de moderado, de bajo nivel de riesgo. Pero se han dado ya gente que se ha bajado de las contiendas. Nada menos hoy. Hoy nada más 2 candidatas. Hay que aclarar, ya decía Jesús. No han dicho, o sea, de qué se trata. No han dicho de qué se trata, ¿no? Sí, pero llama muchísimo la atención que 2 candidatas y del partido Morena. Y del frente, las 2 principales que se supone que en la lucha electoral cualquiera de las 2 podría ganar. Se bajan las 2. Está sumamente extraño. Esperemos que se aclare por parte de las autoridades electorales. No sé por qué, es más por ellas mismas, por qué se bajan, pero se genera un sospechosismo tremendo el hecho de que se bajen 2, que se baje alguien de Morena con todas las posibilidades de ganar la elección. Es altamente extraño y llama muchísimo la atención. Yo creo que ha generado y va a generar un escándalo mediático y político electoral muy importante que podría trascender incluso al estado de Sinaloa. Comentaba con Aarón Ibarra. Aarón es joven, pero es un periodista ya de experiencia y además hace trabajo de investigación. No hay un caso en Sinaloa, yo no recuerdo, donde un caso donde 2 candidatas o candidatos al mismo cargo, en el mismo municipio, y el mismo día, en un solo día, se bajen de la contienda electoral. Por supuesto que es un mensaje, porque mira, el tema, más allá de lo que digan las candidatas, más allá de lo que digan los candidatos, el tema tiene que verse como lo que es la imposibilidad de que alguien que quiera participar en el proceso, por cualquier circunstancia, tenga que en un mismo momento dejar la competencia electoral, por cuestiones que pues solo ellas sabrán, ¿no? Creo que es importante tener en consideración esto. La violencia no siempre se ejerce con armas, la violencia no siempre se ejerce golpeando, ¿no? Hay otros tipos de violencia y creo que es importante pues tener en claridad esto. ¿Por qué? Porque mira, si estamos en bajo es por algo, ¿no? Porque no hemos llegado a los niveles que tiene Jalisco, que tiene Zacatecas, que tiene Guerrero, pero por ahí se empieza, Víctor. Desafortunadamente se comienza por abajo. Entonces, para evitar que las cosas avancen, creo que se tienen que tomar las determinaciones necesarias para mantenernos como un estado con riesgo bajo y qué mejor que incluso poderlo bajar a un riesgo mínimo. Sí, aquí la pregunta, y vamos a regresar en unos instantes del corte en radio, estamos aquí en redes sociales, en la mesa de análisis, es qué tan seguros se sienten los ciudadanos para salir a votar. Creo que en este momento el caso, y vamos a ver el caso de Sinaloa, hasta este momento en Sinaloa pues, se percibe tranquilidad. Claro, faltan 38 días para las elecciones de algunas horas. En realidad hay mucho que hacer para revisar cuáles son los riesgos. Y volvemos. ...7:20, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Tercera emisión del Noticiero de Sinaloa. Y nos quedamos, Juan, contigo. Armando. Juan, sí. Bueno. Sí, bueno, el tema de si el ciudadano se debe sentir seguro o no, yo creo en lo personal que sí, porque lo que hemos visto en Sinaloa en experiencias previas es que, digamos, la violencia, entre comillas, el día de la elección es para actores políticos, gente metida de las candidaturas, pero para el ciudadano lo más que puede pasar es que le roben la urna, o sea, no directamente, ¿no? Y creo que podemos ir a votar en tranquilidad, en paz ese día. Creo que es donde va a estar el reto, el día de la elección. Y el tema, yo regreso al tema de la violencia de Tabasco y Chiapas, sí me sigue sorprendiendo, porque yo voy a citar palabras textuales del gobierno federal. Donde se entregan programas sociales y donde hay desarrollo económico, las bandas del crimen organizado no penetran. Y lo que estamos viendo es, al contrario, un estado con altos programas sociales, altas cantidades, y un estado que es el número 1 del país en crecimiento económico, las bandas criminales no nomás siguen presentes, se incrementaron tanto así que estos estados no eran de riesgo. Y ahora, con la hipótesis que tenía el gobierno federal, pues lo que vemos es que no fue así, fue todo lo contrario. Ahora, Armando, creo que lo mejor que en estos casos tiene que ser el Estado mexicano reconocer dónde está el problema.
reconocer que efectivamente, como comenta Juan, pues hay bandas del crimen organizado que están operando ya en estos momentos en esos estados. Tenemos el caso de Chiapas, que ya es muy público con estos videos, y actuar en consecuencia. O sea, Víctor, si no se reconoce y se niega el problema, ahí nos está va a sorprender un gran, la violencia. has tocado un punto importante. Es un gran problema. Ningún gobernador acepta que en su estado es inseguro. Es el problema. Si tú le preguntas al de Chiapas, te va a decir que no, que está tan... Si le preguntas de Tabasco, al de Morelos, te va a decir, no, Son hechos aislados. hechos aislados, no hay ningún problema. Ellos no reconocen la realidad, o no quieren reconocerla. ¿Y por qué? Porque se exhiben de que su gobierno pues fracasó o está fracasando, lo que está en curso, su sistema de seguridad pública, y no garantiza un proceso electoral tranquilo, democrático, abierto, de donde la gente pueda salir en familia a votar. No, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ahí está ¿Quién los obliga a aceptar la realidad? Nadie. Y es donde se genera el tema. ¿Por qué? Porque no quieren pedir o implementar un protocolo de seguridad hacia candidatos. ¿Por qué? Porque dice, pues voy a exhibirme, voy a aceptar que en mi estado no hay seguridad y no les conviene políticamente exhibirse de esa manera. Es una realidad que estamos viviendo. Y además esa actitud ridícula que tienen algunos políticos de culparse entre ellos, ¿no? Ahí está el gobernador de Guanajuato diciendo, no, pero es que esto se debe a la falta de presencia de militares o de cuerpos de seguridad nacional, cuando sabe que hay una red de corrupción tremenda al interior de su gobierno que ha provocado la muerte de propios y extraños de todos los partidos políticos. Han caído en Guanajuato, en Zacatecas gobernado por Morena o por partidos aliados a Morena, lo mismo, en Jalisco con Movimiento Ciudadano. Yo creo que este es el tema. Al final de cuentas ellos se están culpando, pero nadie está poniendo las manos por los ciudadanos, por mantener una tranquilidad y un orden. ¿Tú crees que un ciudadano en Chiapas va a salir gustoso a ir a dar el voto en una casilla que sabe que algo va a pasar? O es más, regresándonos a nuestro estado, aquellos que fueron víctimas y observaron cómo se roban con armas las urnas en algún municipio del estado, uno quedará contento y se tendrá ganas de volver a ser funcionario de casilla cuando te ponen por estar cuidando el voto de los ciudadanos una pistola en la cabeza. Pues claro que no. Entonces creo que es lo que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que vale es el voto libre, el voto al final de cuentas en total libertad y paz, para que se pueda ejercer verdaderamente la voluntad de los ciudadanos. Eso es Juan. Sí, la parte esta de que se culpan entre ellos, sí, pero es una tristeza que entre todos, ahí yo creo que pocos se salvan, no voy a decir ninguno, pero pocos se salvan, no asumen la responsabilidad, y lo más triste es que acusan. Y un gobernante, un ciudadano puede acusar y decir mentiras, eso es lo que le dé la gana. Pero un gobernante, si acusa, tiene que ir hasta las últimas consecuencias y mostrar pruebas, evidencias y mandarlo a la autoridad correspondiente en caso de que sí lo encuentre. Por ejemplo, el de Guanajuato, si culpa al gobierno federal, tendría que exhibir y oye, ya pedí y mira, no me lo quieren dar, o mil cosas. O el caso del presidente, por ejemplo, en Chiapas, que acusó que fue acusó a Loret de Mola de Latinos que era un montaje. Pero ojo, si es un montaje, eres el presidente de la República, tienes a tu disposición mil herramientas para poder demostrar que es un montaje. Tampoco lo demuestras. Esa es la gran tragedia que tenemos en México. Tenemos políticos que culpan, pero ni siquiera se hacen responsables de la culpa que lanzan. Olvídense ya la responsabilidad de resolver el tema o no de la violencia. Ni siquiera se hacen responsables de sus dichos para demostrar lo que están diciendo, porque insisto, no es la misma ser ciudadano que gobernante. Sí hay leyes diferentes para ciudadanos y para gobernantes. Armando. Mira, ubicándonos aquí en nuestro terreno sinaloense, ¿qué va a pasar? Yo me preguntaría, ¿qué va a pasar con en el OTA? Cuando se están bajando las dos principales contendientes, la de Morena y la del Frente Opositor. ¿Qué va a pasar, diría yo, con quién? Con la o el candidato o candidata que vaya a surgir como emergente, que va a quedar muy mal parado y bajo un halo de sospechas. No porque quizá injusta la sospecha que tú quieres, pero la gente va a decir, uy, se bajaron dos y aquí aparece fulano o fulana de tal. Independientemente de si a las dos candidatas que se bajan les entra el síndrome de Robespierre Lizárraga, que se declaren enfermas, que digan, no podemos. ¿Cómo que el síndrome de Robespierre? Es que se declara enfermo cada rato, Vito, y no está.
según tengo entendido. No, pero ¿cómo sabes tú que no está? Pues lo veo muy lleno de vida. Vamos, a lo mejor digo, Bueno, Y tiene que ser mujer la candidata. probablemente probablemente. alguna Sí. alergia, no sé. Sí, ¿verdad? podría ser, ¿verdad? Alguna pequeña ley, pero él sale luego de cuando pasa la audiencia, ya se le ha visto, pues bien. Qué bueno que está bueno y sano. Me alegro por eso. Pero bueno, volviendo al tema, ¿y qué va a pasar con quien llegue, la mujer que llegue a ser candidata? Y peor aún, si llega como candidata única. Ahí, bueno, va a ser un gran sospechosismo alrededor de esa candidatura. Espero yo que las cosas se Pero aclaren vamos bien. a esperar porque sí está delicado el caso. Claro, porque Sí. además se convierte en un riesgo para la gobernabilidad que México ya vivió, ¿no? Cuando no había condiciones de participación política de otras expresiones, salía candidato único del Partido Revolucionario Institucional y eso generaba después una gran consecuencia. Es decir, si algún ente, alguna entidad vista, oculta, trata de imponer por la fuerza a un candidato, eso en la repercusión política es en lo que sigue, en el tiempo que sigue. México ya ha pasado por esas victorias, esas no terminan bien nunca. Sí. Ahora hay que decirlo, me decía Armando, pues, ubicándonos en el panorama, en el escenario de Sinaloa, la democracia ha funcionado, a pesar de los incidentes que no han sido, digamos, tan grandes como para poner en duda o que haya marcado la diferencia en alguna elección. Hasta ahorita yo no recuerdo, ha sido muy amplia el margen de victoria, ¿cómo le llaman? De la diferencia entre los ganadores y los perdedores no ha sido suficiente como para decir, es que levantaron, se robaron una urna, hubo algunos incidentes y eso provocó la pérdida de una elección. No ha sido el caso. Sigue siendo hasta ahorita en Sinaloa viable la democracia, las elecciones. Hay que estar muy atentos porque no se nos vaya a contaminar el Estado. A ver, yo creo que democracia es más allá de ir a votar. O sea, Así es. si ya estamos viendo síntomas inequívocos, no son las primeras dos, o sea, es la primera vez que suceden al mismo tiempo, Sí. pero si ya traemos antecedentes, al menos 3 que hemos escuchado, visto y han salido a declarar que se rebajan, a ver, no podemos decir que ya son casos aislados, ya no, ya 3 o 4 ya no son casos aislados, ya es una tendencia, entonces estamos a tiempo que una gripa no se pueda convertir en pulmonía. Lo peor que podríamos decir es, no pasa nada, son casos aislados. Ya no son casos aislados. Casos aislados es 1, 4 ya no. Armando, cerramos. Mira, estaba viendo un estudio de este portal Animal Político, en donde dicen, estaban, de acuerdo a una investigación que realizaron, en varios estados, estos 15 estados de la República al menos, los ataques, dicen, no obedecen exclusivamente a afectar un partido político. ¿Por qué? Porque se ha visto que es plural las amenazas y todo. E incluso a candidatos de Morena, como aquí lo estamos viendo en Sinaloa, que de alguna manera se están bajando. Dicen ellos que esto indica que la delincuencia organizada van en contra, no de los partidos, sino de aquellos candidatos que observen como un riesgo para sus intereses económicos o de la seguridad de sus actividades ilícitas y la amenaza de posibles rupturas en materia de compromisos. Eso lo está comentando Animal Político y pues bueno, es como que tiene cierto sentido de realidad esto que está ocurriendo, ¿no? Sí, por eso de la mafia está con Morena, la mafia está con el PAN, la mafia está con el Verde. A ver, eso se derrumba inmediatamente porque nomás volteas a todos los estados y todos han tenido bajas. PRD, Sí. Partido Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, el PRI, bueno, prácticamente todos los partidos políticos no se han salvado de tener bajas, de tener golpes duros contra sus candidatos y candidatas. Y entonces, pues yo creo que ahí sí coincido con Juan, es indistinto a dónde va el apoyo en absoluta democracia también. Eso es. Pues yo creo que aquí cerramos algo más. No, nada. Para estar atentos nada más a lo que venga. Por lo pronto, Sinaloa con riesgo, decíamos, de acuerdo a ese estudio, riesgo bajo. Esperemos que esto continúe así y que haya condiciones para que los ciudadanos puedan salir con tranquilidad a votar. Estamos hablando de 15 estados, no está Sinaloa en esa lista, con alto riesgo de violencia en las próximas elecciones. Esperemos que ahí se mantenga y se pueda vivir la fiesta de la democracia. Exacto, sí, con la tranquilidad
que merecemos todos, ¿no? Con esto nos vamos. Jesús, muchas gracias. Hasta luego, buenas Gracias, noches. Juan Armando. Gracias, Víctor. Gracias a todo el equipo, a toda la producción en todo el estado. Muchas gracias, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.